Hola a todos, soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar del libro The Trouble with Goats and Sheep de Joanna Cannon. Este libro me encantó y me gustaría hablarles de este libro de una forma diferente. Este año decidí llevar un cuadernito en el que voy a anotar los libros que estoy leyendo junto con frases que me gustaron y haciendo dibujitos de cada libro. Entonces, aún no hago el dibujo ni las frases del libro que acabo de leer, bueno, de este libro que les digo que voy a hablar ahorita. Entonces, pensaba hablarles de este libro mientras hago la ilustración y anoto las frases que me gustaron del libro para tratar de variar un poco el estilo y me comentan si les gusta o no cómo fue grabado este video. Este libro empieza con dos niñas de 10 años que van a aprender cómo pertenecer a la vida y el significado de crecer. El libro empieza haciéndonos saber que desapareció una mujer y que están tratando de encontrarla. Y las niñas Grace y Tilly un día están en la iglesia y les entra la idea de que al encontrar a Dios todo va a volver a la normalidad y la gente va a estar en donde tiene que estar. Y se dan a la tarea encontrar a Dios. Todo sucede en la misma calle. Entonces, cada capítulo empieza nombrando el número de la casa en la que estamos y las vidas de las personas dentro de estas casas y a estas niñas yendo de casa en casa investigando si pueden encontrar a Dios en cada una de estas casas. Pero al hacer esto, nos damos cuenta de que hay otros secretos enterrados en este vecindario y se van a ir desenterrando otros misterios. El libro es contado a través de las voces de cada una de las personas que viven en las diferentes casas. Esta historia pasa en algún lugar de Inglaterra, en un vecindario donde todos los vecinos están muy al pendiente de las vidas de los otros vecinos. Entonces, la forma en la que se involucran en las vidas de los otros es lo que crea los conflictos que vamos a ver que suceden a lo largo del libro. Está situada en 1976, pero tenemos flashbacks a 10 años antes en los que ocurrió otro incidente que involucra a uno de los vecinos de esta calle. Y vemos cómo a partir de este suceso van pasando cosas y se van diciendo cosas que van a causar lo que estamos viviendo en el presente de este libro en 1976. Cuando empiezas a leer este libro es como si entraras a la mitad de una conversación en la que todos están hablando de un secreto, solamente ellos saben de qué están hablando y tú quieres saber de qué están hablando también. Tratas de involucrarte para entrar en su tema de conversación, para saber qué es esto tan interesante que están discutiendo. Este libro está escrito hermosamente. Hay muchísimas frases que subrayé porque me encantó la forma en la que las describe. Como muchas cosas están descritas desde el punto de vista de las niñas, te hace recordar cómo pensabas cuando tenías esa misma edad, cómo actuabas al querer pertenecer y ser aceptado por los adultos o por al menos niñas más grandes que tú, y cómo tratas o te tratan tus amigas al tratar de pertenecer y las cosas que son realmente importantes que puedes llegar a descuidar o a dañar irreparablemente a través de este proceso de crecimiento. Este libro usa muchas metáforas y te sientes súper identificado con lo que quiere decir la autora porque todos tuvimos 10 años y es una de esas descripciones que te hacen sentir de esa edad de nuevo. Es como oler un aroma y que te recuerde tanto a un lugar o a una situación que puedes volverte a situar mentalmente ahí. No es como ver una fotografía, sino trasladarte en un ámbito más profundo al escenario. Y las palabras de esa autora lograron ese efecto en mí al leer este libro. De verdad está hermosamente escrito y esta es la novela debut de esta autora, así que no puedo esperar a ver qué otras cosas va a escribir. Voy a querer leer todo lo que haga porque me enamoré de las palabras que usa, me enamoré de este mundo y de hecho cuando terminó la historia no estaba lista para despedirme de estos personajes y de esta historia. En este cuadernito estoy anotando las frases que más me gustaron, pero no van a caber todas las frases que me gustaron, así que voy a leerles unas
Leí el libro en inglés, pero no confío en mi pronunciación, así que se las voy a traducir. Lo que es una mala hierba para una persona puede ser una hermosa flor para alguien más. Dependerá mucho de en dónde está creciendo y de a través de los ojos de quién se está viendo. Otra de mis favoritas fue: aún no aprendí el poder de las palabras. Cómo una vez que dejan tu boca tienen aliento y vida por sí mismos. Aún tenía que darme cuenta de que ya no son tuyas. Aún no había aprendido que una vez que las dejas ir, las palabras pueden, de hecho, convertirse en tu dueño. Y aquí va otra. Es extraño cómo el pasado a menudo irrumpe en el presente como un intruso, peligroso y no deseado. Sin embargo, cuando invitas al pasado, cuando su presencia es requerida, parece disolverse en la nada, y te hace preguntarte si alguna vez realmente existió en primer lugar. Otra va así. Las decisiones que ha hecho ahora son parte de ella. Se han adherido a la persona que se ha convertido, y cuando se detenga a ver quién es, descubre que la tela de la que ha sido cortada ha comenzado a sofocarla. Bueno, esas son solo algunas de las frases que me encantaron, porque si me pusiera a leerles aquí todas, casi leería todo el libro. Así que si todo este libro está hermosamente escrito, puedo seguir leyendo y leyendo este libro tantas veces como quiera y voy a seguir amando su escritura y perdiéndome en su hermosura. Este libro definitivamente merece 5 estrellas. Es uno de los libros que me encantaría volver a leer, sobre todo como tiene misterio y ya sé ahorita el final y todo lo que involucra. Me gusta volver a visitar estos libros porque ya sabes qué otras pistas buscar en medio y te das cuenta de que te lo fue planteando durante todo el camino, pero no sabías a dónde voltear a ver. Me encanta volver a leer misterios. Aunque a veces pasa que se me olvida cuando lo vuelvo a leer y es como si lo estuviera leyendo de nuevo por primera vez, que también me encanta eso porque es como volver a leer por primera vez tu libro favorito. Creo que esa es una de las mejores experiencias que puedes tener, leer por primera vez un libro. Y aquí pasaría que yo sé que me gustó muchísimo, entonces es como una buena lectura garantizada. Yo amé este libro. Si a ustedes también les gustan las historias sobre cómo crecer, les recomiendo mucho que lo lean y de verdad lo van a disfrutar. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Bye.